Seguimos entonces nuestro estudio del tema del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Veremos hoy el significado espiritual del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Significado espiritual, me refiero a lo que ocurre espiritualmente cuando una persona es bautizada, tal y como la Biblia lo indica, bautismo en agua por inmersión e invocando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre espiritualmente en su vida? Bien, el bautismo es tipo de la sepultura, pero también es tipo de la resurrección. Esto indica que los que hemos sido bautizados en Cristo, pues hemos sido bautizados en su muerte y nos identificamos. La tipología está en que nos identificamos con lo que hizo el Señor Jesucristo. Más bien nos apropiamos de las bendiciones que Él logró al morir, al ser sepultado y al resucitar. Romanos 6, que es el texto que está allí, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nos identificamos con la muerte de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él. Sepultados, muerte, sepultura. Sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en estos versículos está la esencia del Evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y en el bautismo nos identificamos y nos apropiamos del beneficio que logró Jesucristo a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. ¿Cuál es el significado entonces literalmente, espiritualmente, perdón, del bautismo? El bautismo nos identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la esencia del Evangelio, como digo, 1 Corintios 15:3. Comienza Pablo diciendo: os he anunciado el Evangelio que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces la muerte, sepultura y resurrección de Cristo nos trae beneficios que los obtenemos al ser bautizados. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. Colosenses 2:12. Sepultados y resucitados al ser bautizados. Esto es una comprobación más, pues, que la forma bautismal debe ser por inmersión, identificándonos con la sepultura de Cristo. Bien, muerte, sepultura y resurrección. Además, el bautismo ilustra mi nueva vida como cristiano. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo antiguo quedó sepultado en las aguas bautismales y quien sale de allí es una nueva persona, aunque sigue siendo con la misma cara, el mismo cuerpo, la misma identificación, pero ahora vive Cristo en esa persona. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida. La versión popular de Romanos 6:4. En el bautismo, sepultados, resucitados para una nueva vida. Por eso solo quienes ya han creído en el Señor Jesús pueden ser bautizados. El requisito es creer. El bautismo no lo hace usted un creyente, sino que es evidencia de que usted ya ha creído en el Señor Jesucristo. El bautismo no le salva. Solo la fe en Cristo Jesús le da salvación. Pero el bautismo es como un anillo de matrimonio. Es el símbolo exterior de un compromiso que ya se ha hecho en el interior de la persona, en su corazón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, lo que quiero indicar acá es que el rito por sí mismo, o sea, el que una persona se sumerge en agua, eso, el hacerlo, simplemente hacerlo, no lo va a salvar. Lo salva la fe, el creer, el que crea en Jesús, y quien cree y practica esto, por supuesto que tiene los beneficios. También el bautismo demuestra que realmente soy un creyente. Ya leímos los versículos que en la predicación que se ve en Hechos, los que creían eran bautizados. En Éfeso, por ejemplo, los que creyeron, oyeron, creyeron y fueron bautizados. Esto es en Corinto, creo. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, si el Señor mandó a ser discípulos bautizándolos, pues ¿por qué no bautizarse? Si con eso me hago un discípulo de Jesús. Recibimos perdón de pecados, ya lo dijimos en el principio de esta serie. Fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él en el bautismo, perdonándoos todos los pecados. Añada ese texto a los que ya hemos visto, que hablan del bautismo, relacionándolo directamente con el perdón de pecados. Nos da vida nueva. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo dejamos el vestido viejo de pecados, vestido de culpables, culpables ante Dios, ese vestido que Dios se haya enterrado, y nos vestimos ahora con la justicia de Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En el bautismo también nos convertimos, por supuesto, en herederos de Dios al recibir su nombre y ser parte de la familia de Dios por la invocación de su nombre, el nombre de Dios. Hay algunos textos, para terminar, en el Antiguo Testamento en los que podemos ver claramente el significado o la sombra, es el tipo del bautismo. El arca, ya lo leímos nosotros hace unos días cuando leíamos que en la paciencia Dios en los días de Noé soportó a esta generación mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por aguas. El bautismo que corresponde a esto. Entonces, esta salvación en los tiempos de Noé es tipo del bautismo que ahora nos salva. También tenemos lo que le ocurrió a los israelitas en la nube y en el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos pasaron por estas aguas. Y finalmente Naamán el sirio. Naamán era un hombre leproso, general del ejército sirio, y fue hasta donde estaba el profeta Eliseo, y Eliseo le mandó a zambullirse, meterse por inmersión 7 veces en el Jordán. Cuando el Naamán obedeció, la lepra desapareció, quedó su piel como la piel de un niño. La lepra en la Biblia también es tipo del pecado. Así que este hombre, al sumergirse en agua, fue limpio de esa enfermedad. La lepra del pecado, el problema del pecado, se limpia
como le dijo Ananías al apóstol Pablo, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, esta es la importancia del bautismo en la parte espiritual, lo que ocurre en nuestra vida.